la parte superior de una arena con capacidad para 25.000 personas en San Petersburgo, dos trabajadores están desmantelando el techo. Un hombre se inclina sobre el borde, cortando los anclajes de acero que lo mantienen en su lugar. Termina el corte de rutina. Entonces todo sale mal. La viga se quiebra y por casualidad, un dron capta todo el estadio colapsando sobre sí mismo. El trabajador corre hacia su colega en la canastilla de la grúa mientras el techo se desmorona bajo sus pies. La mayoría de la gente vio esto como un terrible accidente laboral. Pero la historia detrás del colapso es mucho más polémica, lo que hace que algunos se pregunten si siquiera se pretendía evitar. Esta tragedia se estuvo gestando durante 43 años. A finales de los años 70, la Unión Soviética se preparaba para ser anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano por primera vez, invirtiendo recursos en enormes proyectos de construcción en todo el país. Uno de los más grandes era un complejo deportivo y de conciertos completamente nuevo en Leningrado, ahora San Petersburgo. La construcción comenzó en 1977 como parte de un gran desarrollo soviético, que se extendía por el Parque de la Victoria de Moscú y terminaba en esta enorme nueva arena. Los arquitectos lo diseñaron en el clásico estilo soviético. Era grande, audaz y tenía un techo muy inusual. Para una ciudad que queda sepultada bajo la nieve cada invierno, uno esperaría que el techo permitiera que la nieve se deslizara. En cambio, el techo del SKK se curvaba hacia adentro como un cuenco poco profundo, lo que atrapaba la nieve en la parte superior. Para soportar ese peso extra, los ingenieros construyeron un enorme anillo de concreto reforzado que se apoyaba sobre columnas dentro de la estructura del edificio. Desde ese anillo, una serie de gruesos cables de acero sostenían el techo en su lugar desde anclajes de acero, suspendiéndolo bajo tensión constante como una enorme cama elástica al revés. Era un diseño inusual, pero funcionaba siempre y cuando la tensión se mantuviera equilibrada. El edificio se terminó a finales de 1979 y se inauguró oficialmente el 20 de mayo de 1980. Podía albergar a 25.000 personas, lo que lo convertía en una de las arenas cubiertas más grandes de Europa continental en ese momento. Lo llamaron el Complejo Deportivo y de Conciertos Sex-Lenin. Los locales simplemente lo llamaban el SKK. Durante las siguientes 4 décadas, el SKK se convirtió en uno de los edificios más reconocibles de San Petersburgo. Con el paso del tiempo, el SKK fue sede de una increíble variedad de eventos. Billy Joel se presentó allí de forma memorable en 1987. Luego, después del colapso de la Unión Soviética y la apertura de Rusia, siguieron llegando más artistas internacionales. Todos, desde Metallica hasta Lady Gaga. El edificio nunca fue renovado adecuadamente y las instalaciones se volvieron obsoletas, pero aún así funcionaba. El 11 de agosto de 2019, Jennifer López dio un concierto con entradas agotadas en el SKK. 23.000 personas llenaron la Pana Arena. Un día después, el Ayuntamiento de San Petersburgo anunció que el SKK cesaba todas sus actividades. El anuncio salió de la nada y enfureció a mucha gente. El cierre ya se estaba planeando desde hace tiempo y fue impulsado por personas muy poderosas. El SK San Petersburgo es uno de los principales clubes de hockey sobre hielo de Rusia. Respaldados por poderosos oligarcas con estrechos vínculos con el Kremlin, querían construir la arena de hockey más grande del mundo, justo en el lugar donde estaba el SKK. En 2018 se anunciaron planes para un nuevo complejo de última generación. Un año después, la ciudad fue seleccionada para ser sede del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo 2023 y la nueva arena con capacidad para 24.000 personas jugó un papel clave en la candidatura. El proyecto fue valorado en 25.000 millones de rublos, alrededor de 350 millones de dólares. Pero había un problema. El SKK seguía en pie y mucha gente no quería que lo demolieran. El edificio estaba en medio de una enorme plaza abierta con árboles y senderos donde sus hijos jugaban. Era parte del vecindario. La Unión de Arquitectos de San Petersburgo y la Sociedad de Protección de Monumentos de la ciudad presentaron una solicitud para que el SKK fuera reconocido como un sitio de patrimonio cultural, lo que haría ilegal su demolición. El gobierno de la ciudad rechazó la solicitud, así que los defensores llevaron el caso a los tribunales.
A principios de octubre de 2019, el gobierno anunció un concurso para la reconstrucción del sitio. Pero a pesar del nombre, la demolición siempre fue una opción. Los resultados no se esperaban hasta mediados de 2020, pero, aún así, comenzaron los trabajos. Se aprobó una valla de obra alrededor del SKK para una empresa sin licencias ni historial en construcción, y tenía vínculos con los dueños del club de hockey SKA. Los residentes locales organizaron protestas. Formaron una cadena humana alrededor del SKK durante un flash mob convocado para abrazar el SKK. Se lanzó una petición para que el edificio fuera reconocido por su importancia arquitectónica. Nada de eso funcionó. La competencia aún estaba a meses de dar un resultado cuando una valla metálica de obra fue colocada alrededor del SKK. Días después, los habitantes locales se dieron cuenta de que el edificio ya estaba siendo demolido detrás de la cerca. A los trabajadores de la demolición se les había ordenado guardar silencio sobre lo que estaba ocurriendo dentro. A pesar de esto, fotos filtradas aparecieron en línea, lo que provocó que se presentaran varias denuncias ante la policía. Pero no se tomó ninguna medida. A principios de 2020, todo el interior había sido desmantelado y los trabajadores comenzaron a desmontar el techo. 4 trabajadores fueron asignados al techo ese día. 2 grúas móviles los levantaron hasta la viga circular, 2 trabajadores por grúa. La configuración era la misma para ambos equipos. Un trabajador se quedó dentro de la canastilla colgante con el gas para el equipo de corte y el otro salió a la viga con el soplete para alcanzar los anclajes de acero. Matvey Kucharov era uno de los cortadores. Se suponía que debía estar sujeto a la canastilla de la grúa con una cuerda y un mosquetón, pero por alguna razón parecía haber salido de la canastilla sin una línea de seguridad. Más tarde, el Ministerio de Emergencias de Rusia dijo que él sí estaba sujeto a un cable de seguridad, pero que se rompió durante el colapso. De cualquier manera, cuando las cosas salieron mal, no había nada que lo conectara a algo sólido. El método que estaban usando los trabajadores plantea sus propias preguntas. En una demolición controlada, esperarías que cortaran anclajes alternos o que trabajaran desde varios puntos alrededor de la circunferencia, reduciendo gradualmente la carga. Eso no es lo que estaban haciendo. Estaban trabajando a lo largo de un lado, cortando uno tras otro en línea. Las imágenes del dron muestran que todas las anclajes detrás de Matvey ya habían sido cortadas. Así que cada anclaje que quitaban ponía más peso sobre el aro. Solo había un resultado posible. Alrededor de las 3 p.m., Kucharov terminó de cortar lo que resultó ser el anclaje final. El cambio repentino de peso fue más de lo que la viga anular pudo soportar. La sección del techo que había estado soportando se agrietó, se desprendió y luego cayó, mientras toda la estructura comenzaba a colapsar hacia adentro. Matvey corrió a toda velocidad por la viga hacia la canasta de la grúa. Su colega estaba justo ahí, a solo unos metros de distancia. En las imágenes parece que casi lo alcanza, pero la viga se está desmoronando debajo de él y la canasta se aleja mientras la estructura se colapsa. Luego desaparece. El colapso tomó solo 10 segundos. Cuando se asentó el polvo, el 80% de las paredes del estadio tuvieron que ser derribadas. El área afectada cubría aproximadamente entre 270.000 y 300.000 pies cuadrados. Los otros 3 trabajadores que estaban en el techo sobrevivieron. Estaban conmocionados pero físicamente ilesos. El jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia en San Petersburgo confirmó lo peor esa noche. Se ha encontrado el cuerpo de un trabajador. Los otros miembros del equipo están vivos. Representantes de las agencias de investigación están trabajando con ellos. El cuerpo de Matvey Kucharov fue sacado de los escombros. Él tenía solo 29 años. Ese mismo día, el director de la SK Arena dio una conferencia de prensa. Los trabajos de demolición implican el derrumbe de estructuras de concreto armado. La estructura del edificio consistía en un anillo de soporte y 112 módulos tipo cubeta. Al cortar parte de las cubetas ocurrió un derrumbe. Lo presentó como si fuera más o menos algo esperado. El Comité de Investigación de Rusia y la Fiscalía de San Petersburgo iniciaron una investigación preliminar. Pero al principio, el Comité de Investigación Regional ni siquiera abrió un proceso penal. A medida que surgían más detalles, la situación se volvía más confusa. La empresa contratada para desmantelar el estadio inmediatamente afirmó su inocencia. En cambio, su director general dijo que un subcontratista era responsable de los trabajos en el sitio.
La empresa tenía solo 3 meses de existencia y su dueño también negó cualquier implicación en el colapso. Un análisis realizado por el medio de noticias ruso Luna sugirió que el colapso fue causado por una pérdida de equilibrio en el sistema de cables. Pero había una pregunta más grande que lo abarcaba todo. ¿Fue realmente un error? ¿O alguien decidió simplemente derribar el techo y acabar de una vez? Esta no era la primera vez que los proyectos de construcción rusos estaban bajo escrutinio por la seguridad de los trabajadores. Menos de 3 años antes, Human Rights Watch había publicado un informe que documentaba extensos abusos laborales durante la construcción de los estadios de la Copa Mundial en Rusia. Informaron sobre problemas que incluían condiciones de trabajo inseguras y la falta de la documentación legal adecuada. Más de 17 trabajadores de la construcción habían muerto. La investigación sobre el colapso del SKK finalmente avanzó. El 5 de julio de 2021, el Tribunal del Distrito de Moscú de San Petersburgo emitió veredictos de culpabilidad. 3 gerentes fueron condenados por violar las normas de seguridad durante los trabajos de construcción que resultaron en la muerte de una persona. Sus sentencias fueron de 2 años de prisión en suspenso cada uno, con un periodo de prueba de 2 años. El tribunal les ordenó pagar aproximadamente 900,000 rublos a la familia de Kucharov. Eso es alrededor de $12,000. Muchas personas en San Petersburgo creían que el SKK nunca iba a sobrevivir y que el edificio se vino abajo porque hombres poderosos ya habían decidido que así sería. Y ninguna petición, caso judicial o cadena humana iba a cambiar eso. El SKK estuvo en pie durante 40 años, sobrevivió a la Unión Soviética, la caída del comunismo y décadas de cambios. Al final fue reducido a escombros en 10 segundos. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte, eso ayuda mucho.